Profe, nos Antes dijeron que... vamos a hablar del ciclo celular o el ciclo vital de la célula. Hoy la doctora Besone ya les explicó, ya les dijo cómo se va a subdividir o ese ciclo celular o ciclo vital que se produce va a darse en interfase y en mitosis, en los que la célula va a alternar en forma cíclica. Entonces, en la interfase, esta célula va a sufrir un crecimiento y una replicación. Perdón, un segundito. Se me va la... Aguárdenme un segundo porque se me desconecta acá. ¿Qué va a pasar? Se va a subdividir y la célula va a alternar en forma cíclica. En esta interfase, ¿qué pasa con la célula? Crece y se va a replicar todo el ADN o DNA cromosómico. Recuerden que eso está en el núcleo. Esta fase se va a subdividir en relación con el periodo de síntesis de este DNA o ADN en diferentes secciones. Es por ello que a este ciclo vital lo vamos a dividir, o se lo divide en 4 periodos característicos. Estos periodos son G1, S, G2 y M. Periodo G1 es el periodo que continúa al estado de mitosis o al periodo de la mitosis. Y va a separar a esa mitosis de la fase S, que es la siguiente a la G1. Acá se va a producir una gran o una activa reproducción de síntesis de RNA y de proteínas fundamentalmente. Esto hace que la célula crece en forma rápida. Y en el periodo S es un periodo donde la síntesis de este DNA se va a duplicar, es decir, que ¿qué va a pasar acá? Se va a crear una copia exacta de todo el DNA cromosómico. Esta copia no va a modificar el aspecto que tiene el núcleo celular. A ver, bajo acá. Y el periodo G2 es el que sigue a esta otra fase. Este periodo tiene la particularidad de que la célula en este momento va a controlar de que todo el DNA que se duplicó se haya hecho en forma correcta. Esto es antes de comenzar la mitosis. Por eso también este periodo se lo llama periodo o fase de seguridad. Justamente por eso, porque la célula, antes que nada, controla de que esté perfectamente replicado o duplicado ese DNA para que se pueda comenzar la mitosis. Y la fase M justamente es la mitosis, que va a dividirse en una serie de estadios parciales. Entonces, este ciclo celular, como ya lo dijo anteriormente también la doctora en el teórico, vamos a encontrar que tienen 2 fases. Esa célula presenta 2 fases, un periodo de no división y un periodo de división. El periodo o estadio de no división se denomina interfase y el de división es la mitosis. Ahora bien, este ciclo vital o estas fases y periodos tienen una duración determinada, de acuerdo a lo que se está realizando en cada uno de estos periodos. La más larga es la fase G1, que es la que precede a la mitosis, y tarda aproximadamente entre 6 y 12 horas. Luego, la fase S tarda aproximadamente entre 6 a 8 horas y es donde se produce la síntesis del DNA
En el primer caso, recuerden que es cuando se produce el crecimiento y la diferenciación de la célula en la fase G1. Es la que más tarda. Y en la fase G2 tarda 4 horas. En esta fase, recuerden que hay también un crecimiento celular, pero tarda menos tiempo que en la primera, mucho menos tiempo. Y la última, que tarda la que menos tarda, es la mitosis, porque es como que ya está todo resuelto. Tarda 1 hora. En total, aproximadamente, dependiendo, no es algo exacto, pero generalmente se dice que tarda en replicarse, o ese periodo, es todo completo, ese ciclo vital, aproximadamente 24 horas. Ahora bien, tenemos acá que también recordemos que la mitosis se produce en las células somáticas, ¿sí? Acá tenemos cómo comienza su proceso de división, cómo va avanzando hasta terminar en 2 células hijas, que ahora lo vamos a ver cómo se va a producir todo este proceso o estas distintas fases que presenta esa mitosis. La meiosis, recuerden que se va a producir en las células gonadales. Entonces, también, ¿cuál va a ser la diferencia con esta mitosis? Va a tener 2 células hijas, pero a su vez esas células hijas después van a terminar en 2 cada una, es decir, que va a terminar en 4 células hijas. Esta división celular se va a clasificar. Cuando se realiza en el núcleo esa división nuclear, se denomina cariocinesis. Y la división citoplasmática es la citocinesis. Entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis es un proceso ordenado por el cual vamos a ver que se reparten 2 juegos idénticos de moléculas de ADN o DNA que se originan por ese proceso de replicación en 2 núcleos que están recién formados. Y cuando se produce la citocinesis posterior, se van a crear esas 2 células hijas, que tienen la misma cantidad de cromosomas y de contenido del DNA que la célula progenitora. Es decir, que es una copia exacta. Este DNA y las proteínas específicas son las que aparecen como cromosomas, que ya lo vieron en el teórico, que se encuentran como pares homólogos. Hay 46 cromosomas y 23 pares homólogos. 22 son los autosomas, los 2 restantes cromosomas sexuales. Este tipo de división se va a dar en células somáticas y aumenta la cantidad de células, permite la renovación de las poblaciones celulares y va a conseguir la reparación de las heridas. Esa mitosis tiene 4 fases a los fines prácticos y para que podamos entenderla mejor. Estas fases son la profase, metafase, anafase y la telofase. ¿Qué pasa en el primer periodo o profase? Acá vemos que desaparece progresivamente la carioteca, sea la membrana nuclear, también el nucleolo. Entonces, desaparece la carioteca y el nucleolo. Los centriolos van a migrar hacia los lados o hacia el polo opuesto. Y en este momento aparece el uso mitótico. Esto se produce en la profase. Recuerden que vemos los cromosomas con sus cromátidas hermanas, que ya vimos hoy cómo estaban constituidos los cromosomas. En la metafase, ¿qué va a pasar? Estos cromosomas se observan perfectamente, acá tienen, y se van a disponer en un plano ecuatorial. Esto es así, este es el plano ecuatorial, acá se disponen estos cromosomas. Y las fibras del uso se van a insertar a este nivel. ¿Cómo se llamaba este nivel? Este punto que unía esos brazos, ¿recuerdan? El cinetrómero. El cinetocoro, exactamente. Entonces, en ese cinetocoro centrómero es donde se van a insertar. Esto va a tomar el nombre acá de
el centrómero se llama cinetocoro a toda la estructura. En la anafase, que es la otra fase, estos centrómeros de los cromosomas se van a dividir y las cromátidas van a migrar también hacia los polos opuestos nuevamente. En este momento es cuando se produjo o se produce la duplicación del número de cromosomas, o sea, 4N. En la telofase vuelve a organizarse o a reorganizarse esa carioteca, vuelve a aparecer el nucleolo y los cromosomas se van a condensar. Cuando estos se condensan, el citoplasma se divide. Ven acá que comienza la división. Y termina esa invaginación de la membrana celular en ambos lados, es decir, que quedan separados a través de la línea media de la célula, donde antes estaba la placa ecuatorial. Y se separa el citoplasma de ambas células hijas. Entonces, cada célula va a quedar con 2N y 2C, tal como comenzó la célula, es decir, la célula progenitora al inicio del ciclo celular. Por eso es que en la mitosis es una copia exacta, idéntica a la célula madre. Acá tenemos un esquema, cómo comienza, cómo se va produciendo todo el proceso, y acá tenemos cómo termina con la invaginación, todo cerradito, y las dos células iguales. Eso es con respecto a la mitosis. Ahora vamos a ver la meiosis. Recuerden que el desarrollo de las células sexuales o de los gametos se va a producir a través de una forma especial, les dice acá la imagen de división celular, que es la meiosis. Se produce una reducción. Y va a incluir dos divisiones celulares sucesivas. En la otra teníamos una sola división, ¿sí? Eran 4 estadios, una sola. Acá tenemos dos. Tenemos una sola división y una replicación de los cromosomas. Por eso vamos a tener una primera división meiótica, o meiosis 1, que va a tener las mismas fases que la anterior, y vamos a tener una segunda división meiótica, o meiosis 2. En la meiosis 1, durante el proceso de la profase o la primera etapa, tenemos que aparece el leptoteno. Los cromosomas individuales van a estar compuestos por dos cromátidas unidas por el centrómero. Eso ya lo vimos. Entonces se empiezan a condensar estos cromosomas. Por favor. Bueno, empiezan a condensarse y a hacerse visibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a formar largas tiras en el núcleo. Esto ocurre cuando comenzamos con la división de la meiosis 1 en la profase 1, como aparece el leptoteno o leptoleno. Luego, el cigoteno. Todo esto ocurre siempre en la fase 1, en la profase 1. Los cromosomas homólogos se van a unir en forma específica, presentándose la sinapsis. Y los pares formados, o sea estos, se conocen como bivalentes o tétradas. Acá tienen. ¿Ven? Este es un par bivalente. Luego tenemos la etapa del paquiteno. En esta etapa ocurre ese intercambio del material genético entre los cromosomas homólogos. Y a este proceso se lo va a conocer como recombinación genética o crossing over. La otra etapa es la de diploteno, donde los cromosomas homólogos se van a repeler entre sí y se comienzan a separar, pero van a permanecer unidos a través del quiasma, que es el punto o lugar físico donde ocurre ese intercambio o ese crossing over, es decir, el intercambio del material genético. Luego tenemos la diacinesis. Acá los cromosomas se siguen condensando, como ven en la imagen, y se organiza ese uso meiótico
el núcleo se desorganiza y vuelve a desaparecer el nucleolo. Eso es todo lo que ocurre en la meiosis 1, en las diferentes fases. En la meiosis 2 vamos a tener que los cromosomas se van a alinear. El proceso de la diacinesis también es un espacio que ocurre entre las dos divisiones, la de la meiosis 1 y hasta que empieza la meiosis 2. Acá los cromosomas se van a alinear a ambos lados del ecuador, o sea, de la placa ecuatorial, como vemos acá, y hay un homólogo de cada par que va a mirar hacia cada uno de los polos de la célula. En la anafase 1 tenemos que los cromosomas enteros se van a desplazar hacia estos polos, o sea, los 23 cromosomas, y las cromátides hermanas no se van a separar. Acá se regeneran los núcleos, cada cromosoma presenta 2 cromátides hermanas, y cada núcleo presenta 23 cromosomas. Por último, tenemos la interfase. Es el periodo de tiempo que transcurre entre el término de la primera división meiótica, que es lo que vimos anteriormente. Yo primero les dije que era ya la segunda, pero en realidad acá termina en la interfase, es donde ya se terminó de dividir esa primera división y va a comenzar la segunda. Esta interfase o este periodo es muy corto y durante su transcurso no se produce ninguna síntesis del DNA. Están separados, ¿sí? Ahora vamos a la meiosis 2, donde vamos a tener la profase 2, es decir, la primera etapa nuevamente. ¿Qué va a pasar acá? Los cromosomas se condensan y se van a cortar. Desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Lo mismo que ocurría en la mitosis, ¿se acuerdan? Y estos cromosomas se van a unir a las fibras del huso meiótico y van a comenzar a migrar nuevamente hacia el polo ecuatorial de la célula. Eso ocurre en la profase 2 o meiosis 2, después de la interfase. En la metafase, estos cromosomas se van a alinear sobre el ecuador de la célula. ¿Ven? Acá tenemos un miembro de cada par. Se va a alinear en la metafase 2. En la anafase 2 ya se vuelven a separar las cromátides hermanas. Y en la telofase vamos a encontrar que tenemos un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se van a reensamblar las envolturas nucleares y comienza o desaparece totalmente el uso acromático. Entonces, ¿qué pasa? Estos cromosomas se alargan en forma gradual y vuelven a formar los hilos de cromatina. En este momento es cuando se produce la citosíntesis. Estos acontecimientos de la profase se invierten nuevamente al formarse de nuevo los nucleolos. Y la división celular se completa cuando esta citocinesis ha producido estas dos células hijas. Entonces, acá tenemos cómo se va produciendo en la imagen, ¿ven? Las distintas, cómo va a terminar en sus dos células. Ahora, la formación, vamos a tener los gametos femeninos y masculinos. Los gametos por meiosis se van a llamar gametogénesis, que puede ser diferente en el hombre y en las mujeres. En el hombre, esta gametogénesis tiene como resultado la formación de células espermáticas y se llama espermatogénesis. Esta producción de espermatozoides o espermatogénesis va a ocurrir en el órgano sexual o reproductor masculino, es decir, en los testículos. Y en la mujer, esos óvulos se forman en los ovarios, que van a ser los órganos reproductores. Y esta formación se va a
denominar ovogénesis. Entonces, en el hombre es espermatogénesis, la formación, y en la mujer es la ovogénesis. Acá tenemos un cuadrito donde vemos las diferencias que existen entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis, recordemos, ocurre en la mayoría de las células eucariotas. En la meiosis, en la formación de gametos en células eucariotas. En la mitosis no va a haber apareamiento de cromosomas homólogos. En la meiosis sí se van a aparear y puede ocurrir un entrecruzamiento. El número de cromosomas se mantiene en la mitosis. En la meiosis varía. ¿Por qué? Porque se divide, entonces va a ser de diploide a monoploide. En la mitosis hay una sola división, en la meiosis hay dos divisiones. En la mitosis se producen 2 células hijas y en la meiosis se producen 4 células hijas. Las células hijas que se producen en la mitosis son idénticas entre sí y a la célula formadora, o sea, a la célula madre. En cambio, en la meiosis, estas células hijas pueden tener diferentes combinaciones de cromosomas y no van a ser idénticas a la célula madre. Recuerden que la composición de los cromosomas, es decir, el XX es para la mujer. Y en el hombre es XY, es decir, que son diferentes. Que te vengas a matear. Chicos, micrófono. Bueno, ahora van a pasar cada uno a sus salas, cada comisión, y van a trabajar en este taller que va a consistir en dibujar las fases de la mitosis y van a tener que escribir las características de cada fase. Eso lo van a hacer durante toda la clase antes de que comience el taller donde van a tener que responder las preguntas. O sea, este es un taller donde ustedes van a dibujar y van a ir mostrando a cada jefe lo que están haciendo. Recuerden que esto tiene que quedarles para que después, cuando tengamos la clase presencial,